Mientras todos se enfocan en que Estados Unidos aniquila a Irán, Ucrania pasa desapercibida, aunque no ha guardado silencio. Mientras Irán arde, Ucrania le ha abierto el vientre a Rusia con una serie de ataques impresionantes dirigidos a las últimas cosas que mantienen a Rusia en la guerra. Las defensas aéreas rusas son tan inútiles como en Irán, y Ucrania lo ha demostrado eliminando objetivo tras objetivo. Y comenzaremos con la cifra principal: 105.200 objetivos rusos. Esa es la cantidad de objetivos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, dice que Ucrania atacó durante los 28 días de febrero de 2026. Para contextualizar, eso equivale a unos 3.750 objetivos diarios, mostrando la dependencia de la defensa de Ucrania en los drones. Ucrania atacó prácticamente todo lo que Rusia tiene para ofrecer durante el mes. Y vamos a explorar los ataques que han ocurrido en marzo para resaltar lo grande que se ha vuelto la lista de objetivos de Ucrania. Sin embargo, Ucrania atacó en febrero un tipo específico de objetivo, que es lo único que permite a las fuerzas de Putin mantener la presión en el terreno. Posiciones de pilotos. Los drones rusos apoyan enormemente a las fuerzas terrestres de Putin. Drones de ataque de largo alcance tipo Shahed golpean las ciudades de Ucrania y la infraestructura militar en la retaguardia, minando la moral en todo el país y privando a las tropas ucranianas en el frente de lo que necesitan para defenderse de Rusia. Rusia intenta usar drones FPV y de reconocimiento en el frente, aunque con menos eficacia que Ucrania, para hacer incursiones y crear zonas de muerte inaccesibles para las fuerzas ucranianas. Los pilotos son clave en la operación de drones de Rusia, y en febrero Ucrania supo que debía actuar. Deja de apuntar a las flechas, empieza a atacar a los arqueros. Como el propio Syrskyi señala, será imposible para Ucrania eliminar todos los drones FPV que Rusia está desplegando en el frente. Las fuerzas de defensa de Ucrania siguen manteniendo la ventaja en el uso de drones FPV multirotor, aunque los rusos ya han adquirido la capacidad de producir más de 19.000 drones FPV por día, dijo Syrskyi en una publicación de Telegram donde anunció las cifras. Si es cierto, sería un gran aumento frente a los 2 millones de drones FPV que se creía que Rusia fabricaba en 2025, es decir, cerca de 5.500 diarios. Destruir todos esos drones FPV quizás sea imposible, pero Ucrania puede atacar a sus operadores. Después de todo, incluso los mejores drones FPV todavía necesitan a alguien detrás del control remoto para guiarlos. Eliminar las posiciones de los pilotos deja fuera de servicio cientos o miles de drones FPV. Si Ucrania actúa bien, Rusia no solo pierde posiciones, los pilotos caen al controlar drones, por lo que Rusia debe buscar reemplazos rápido. Rusia busca reunir la mayor cantidad de pilotos posible. Syrskyi dice que Rusia planea aumentar el número de tropas de sistemas no tripulados en su ejército a 101.000 miembros para el 1 de abril. Pero una de las cosas que Ucrania logró en febrero fue demostrarles a esos pilotos que operan muy lejos de las líneas de combate que no están seguros. Ucrania puede alcanzarlos y puede sacar sus drones FPV de la guerra sin destruir los drones en sí mismos. Algo similar ocurre con los drones de largo alcance. Al hablar de los Shahed rusos, solemos pensar que se lanzan a Ucrania desde Rusia, y en muchos casos es así. Una de las principales ventajas para Rusia al ocupar grandes partes de Ucrania es poder lanzar drones Shahed mucho más cerca de sus objetivos. Un dron lanzado desde Crimea, Luhansk o Donetsk, ocupados, recorre menos distancia que uno desde Rusia. Eso significa menos tiempo y distancia en los que algo puede salir mal, y eso es algo que Ucrania necesita enfrentar. Eliminar más de 4.000 posiciones de pilotos en un mes ayuda mucho a lograr eso. En cuanto a los drones de largo alcance, Rusia estaba produciendo 30.000 drones de ataque tipo Shahed por año para septiembre de 2025 según United 44 Media. También planeaba duplicar esa producción. En enero, RBC Ucrania reportó que Syrskyi afirmó que Rusia busca poder lanzar 1.000 drones de ataque diarios contra Ucrania. Rusia aún no ha llegado a ese punto, y la guerra en Irán podría complicar los planes de Putin, ya que Irán probablemente sigue suministrando componentes clave para que Rusia fabrique sus drones tipo Shahed. Rusia continúa lanzando grandes enjambres de drones tipo Shahed. El mismo febrero en el que Ucrania destruyó 105.200 objetivos, también vio a Rusia lanzar 5.059 drones de largo alcance, lo que representó un aumento del 13% en comparación con lo que lanzó en enero. Rusia rompió su récord de lanzamientos de misiles ese mes. Después hablaremos más de esto en el video. Quédate porque Ucrania también atacó otros objetivos, uno de los cuales es clave para la industria de misiles rusa. Lo contaremos después.
Pero volviendo a los drones, está claro que la estrategia de Ucrania en febrero fue arrancar el corazón palpitante de toda la operación de drones de Rusia. Olvida las flechas, aunque Ucrania ya eliminó muchas, según Sersky. Eliminar a los pilotos es clave, ya que las flechas no vuelan sin arqueros ni arcos. Y cuando sumas más de 100.000 otros objetivos derribados que habrían incluido equipo, concentraciones de tropas, centros de mando y control, y mucho más, obtienes la reducción constante de la fuerza rusa, con Ucrania enfocándose en drones para eliminar las mayores amenazas que los soldados de Putin pueden presentar. Luego pasamos a marzo. Con el corazón de la operación de drones rusa hecho trizas, Ucrania no ha disminuido la velocidad ni un minuto en marzo. El Kremlin podría haber esperado algún respiro. Los secuaces de Putin en el terreno están suplicando que Ucrania deje de eliminar las piezas de la tambaleante máquina de guerra que el Kremlin intenta mantener en funcionamiento, pero Ucrania no ha disminuido el ritmo. Ataque tras ataque abrió el vientre de Rusia en los primeros 12 días de marzo. Solo mostramos algunos para destacar la eficacia de la campaña de degradación de Ucrania. Comencemos con las defensas aéreas. El 12 de marzo, el Kiev Post informó comentarios del jefe de fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Brovdy. Él dice que Ucrania ha logrado destruir 19 elementos de la red de defensa aérea de Rusia entre el 1 y el 12 de marzo, y esos ataques incluyen la eliminación de un sistema S-300 y una de las unidades de misiles tierra-aire Tor de Rusia. Los pájaros SBS, como los llama Brovdy, han tenido éxito en muchos ataques aéreos en lo que va de marzo, y Brovdy estuvo más que feliz de mostrar algunos de ellos en una publicación de Telegram el 12 de marzo. En un video de casi 4 minutos vemos que esto ocurre repetidamente. El dron ucraniano fija un objetivo en la mira, acorta la distancia, luego el dron logra un impacto directo. Este es un trabajo claro de Ucrania. La mayoría de los ataques fueron grabados por el arma usada. En muchos casos, como muestra el video, Ucrania envía más drones para grabar los restos en llamas del equipo destruido. Sobre los ataques mencionados, el sistema Tor fue destruido cerca de Bodiansk, uno de los territorios ocupados por Rusia en el Oblast de Zaporilla. El SA-15 Gauntlet, como lo llama la OTAN, es un sistema de defensa aérea soviético para objetivos cercanos, diseñado para interceptar helicópteros, aviones y misiles de crucero. Rusia aparenta que el Tor funciona contra los drones ucranianos. Que esos mismos drones lo hayan destruido demuestra que el sistema de defensa aérea, que cuesta entre 25 y 27 millones de dólares, no intercepta drones tan bien como Putin necesita. El sistema S-300 que Ucrania destruyó estaba ubicado en Luhansk ocupado, cerca de un asentamiento llamado Borovenki. Otro sistema de la era soviética, el S-300, es utilizado frecuentemente por Rusia para proporcionar algún tipo de protección móvil de defensa aérea a sus formaciones de tropas, así como a instalaciones militares importantes. Puede enfrentarse a muchos de los mismos objetivos que el Tor, aunque también añade la capacidad de eliminar algunas amenazas de misiles balísticos. El sistema de defensa aérea S-300 ha sido atacado repetidamente por Ucrania en los últimos 4 años, siendo el ataque del 12 de marzo el último de una serie diseñada para paralizar la defensa aérea rusa. Como con las posiciones de pilotos, Ucrania busca eliminar defensas aéreas rusas por varias razones. Pero antes de profundizar en cuáles son esas razones, esta es una nota rápida para recordarte que estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. Ahora, las razones de Ucrania para eliminar las defensas aéreas de Rusia. Según Ucrania, 1.332 de estos sistemas han sido destruidos entre el inicio de la guerra y el 14 de marzo. En cuanto al por qué, es bastante simple. Ucrania necesita abrir tantos corredores aéreos seguros como pueda en su propio territorio para permitir ataques profundos en las regiones ocupadas y en la propia Rusia. Tal vez no te sorprenda, dado cuántas veces este canal ha informado sobre la estrategia de ataques profundos de Ucrania. Muchos de los ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia fallan, lo cual es sorprendente. Euromaidan Press informó en diciembre que las defensas aéreas rusas derribaron el 90% de los drones y misiles ucranianos. Esa es una tasa de interceptación fuerte, aunque también significa que el 10% de las armas de largo alcance de Ucrania alcanzan sus objetivos. Ucrania creerá que se desperdician recursos y drones que serían útiles si la defensa aérea rusa estuviera debilitada. Por eso los ataques. Ucrania busca que en 2026 más de sus ataques de largo alcance sean exitosos. Eso dificultará a las fuerzas rusas en el frente, ya que los objetivos estratégicos de Ucrania incluyen cosas como las posiciones de los pilotos de las que hablamos, junto con el petróleo ruso, depósitos de almacenamiento, combustible y mucho más de lo que hace funcionar al ejército de Putin. Menos piezas clave en la máquina militar debilitan mucho el frente ruso. Los problemas de defensa aérea de Rusia continúan.
ya que las sanciones han afectado su capacidad para construir más defensas. Euromaidan Press informa que, según un artículo de diciembre del Kyiv Post, la principal debilidad de la defensa rusa es su incapacidad para obtener componentes clave para sus defensas aéreas. Sin componentes no hay nuevos sistemas de defensa aérea, o al menos su reconstrucción es demasiado lenta para reemplazar rápidamente los que Ucrania derriba. Las fallas en la cadena de suministro obligan a Rusia a elegir entre trasladar defensas aéreas desde su territorio al frente para reemplazar sistemas destruidos por Ucrania, o dejar los huecos que crea Ucrania para poder proteger objetivos más cercanos. Cada sistema de defensa aérea que Rusia fabrica con piezas extranjeras, de países sancionados o no, sufre grandes retrasos en su construcción. De hecho, el Kyiv Post afirma que Rusia está a solo un ataque bien dirigido o una sanción oportuna de ya no poder construir más sistemas de defensa aérea S-400, lo que sacaría un equipo clave de la guerra. Ucrania gana sin importar la respuesta de Rusia a estos problemas. Se abren los corredores aéreos seguros que necesita, permitiéndole atacar más a Rusia y su maquinaria de guerra. Sobre más ataques, aún faltan por cubrir algunos, como el ataque ucraniano al centro de misiles ruso mencionado antes. Quédate con nosotros hasta el final del video para enterarte de eso. Mientras tanto, hay otro tipo de objetivo que Ucrania atacó en marzo como parte de su estrategia general para debilitar a Rusia en el frente: un tren de combustible. Los 2 días antes del 12 de marzo fueron muy intensos para Rusia, además de perder 2 sistemas de defensa aérea. El mismo día que Ucrania destruyó el S-300, también eliminó un almacén de municiones en Luhansk, ocupado miles de proyectiles y una unidad de reparación de una brigada de artillería rusa en Yakimivka, Zaporilla. Pero mientras Rusia lidiaba con todos estos ataques, aún más drones ucranianos se dirigían rápidamente hacia la región de Luhansk para destruir un tren de combustible y lubricantes en el sector de Dobzhansk. No hace falta explicar por qué este ataque fue importante. Sin combustible, las fuerzas rusas no pueden mover tanques ni vehículos blindados. También significa que la artillería móvil y las defensas aéreas de repente se vuelven inmóviles, lo que puede convertirlas en blancos fáciles para otros ataques ucranianos. Al incendiar los lubricantes tras el ataque al tren, Ucrania elimina un componente clave para el mantenimiento del equipo militar ruso. Si no puede detener ese equipo, al menos puede forzar una degradación secundaria que lo vuelve mucho menos efectivo y confiable para las tropas de Putin en el campo. Curiosamente, Ucrania imitó a Rusia atacando el tren de combustible en Lugansk. Ambos bandos saben lo crucial que es la logística y el papel clave de los ferrocarriles para mover a sus ejércitos. Aproximadamente el 90% de la carga rusa se transporta por ferrocarril y eso aplica tanto para el ámbito militar como para la carga comercial. Las tropas rusas solo pueden obtener combustible y lubricantes por tren. Ucrania también depende mucho del ferrocarril, aunque sea más avanzada que Rusia en otros aspectos, y Putin ha aumentado la presión. Toda guerra, ofensiva o defensiva, necesita combustible. Debes llevar municiones y equipo a tus soldados, pero usar carreteras suele ser costoso, y los camiones grandes son lentos y vulnerables al transportar carga pesada. Rusia ha aprovechado esto desde inicios de marzo. DWB reporta que la empresa ferroviaria ucraniana Buku-Zaliznytsia lo confirmó el 12 de marzo. Se están atacando puentes y vías férreas, así como los trenes, y todo esto se está haciendo para entorpecer la logística terrestre de Ucrania. El 12 de marzo, Ucrania respondió igual. Sus drones destruyeron un tren de combustible en territorios ocupados para demostrarle a Putin que ambos pueden jugar el mismo juego logístico. La situación para Rusia empeora. Tras la destrucción del centro de drones y daños a su base logística y de defensa aérea por Ucrania, también se asestó un duro golpe a la estrategia de misiles rusa. Ya mencionamos que Ucrania tenía una razón clara para atacar los misiles rusos y un objetivo clave. A inicios de marzo, Rusia realizó otro ataque combinado de misiles y drones contra Kharkov. Eso no es gran noticia, pues los ataques aéreos rusos a ciudades ucranianas son ya algo tristemente común en la guerra de Putin. Pero lo que fue notable de este ataque en particular es que Rusia usó un nuevo tipo de misil. Llamado Izdilia-30, este misil tiene un alcance de 1.500 kilómetros o 932 millas y puede entregar alrededor de 800 kilogramos o 1.763 libras de potencia de fuego. United 24 Media informa que Rusia empezó a lanzar estos misiles desde aviones Su-34 en su propio territorio, haciéndolos muy peligrosos. Así que Ucrania hizo algo al respecto. El 10 de marzo, Ucrania usó sus propios misiles para atacar la planta de microelectrónica Kremniel, que se encuentra en la región fronteriza de Briansk. Storm Shadow,
destacó cuando Ucrania lanzó 7 de estos misiles británicos sobre la principal planta de producción. El alcance de los daños vistos en las fotos tomadas después del ataque sugiere que Kremniel ha sido destruida. Así, Rusia pierde la capacidad de fabricar más misiles Izylia-30, ya que la microelectrónica usada para ellos se producía en la planta destruida por Ucrania. De nuevo, es Ucrania combatiendo fuego con fuego y nos muestra lo importante que es que las naciones occidentales sigan permitiendo que Ucrania ataque objetivos en Rusia con los misiles que les proporcionan. Este ataque muestra que Ucrania golpeó el cerebro de la estrategia de misiles de Rusia. El corazón, el vientre y el cerebro ya no existen. Eso es crucial para Ucrania por la intensidad de los ataques rusos. El coronel Yuri Ignat, jefe de comunicaciones de la Fuerza Aérea de Ucrania, dejó clara esa magnitud en el frente de misiles balísticos el 9 de marzo. Él dijo, el enemigo está usando más misiles balísticos en 2025 a 2026. Tuvimos ataques masivos. Hubo alrededor de 1,5 docenas durante el invierno. Observamos que el uso de misiles balísticos ha aumentado notablemente. Ucrania sufrió un récord de bombardeos con misiles rusos en febrero. Rusia lanzó 288 misiles al territorio de Ucrania, lo que equivale a un poco más de 10 por día en promedio. Rusia no había lanzado tantos misiles a Ucrania desde 2023, informa United 24 Media. Y esto parece ser una gran señal de que Rusia va a depender aún más de sus grandes atacantes aéreos a medida que avancemos más en 2026. Ese era el plan. Con la instalación Kremni-L destruida, al menos uno de los misiles de Rusia, y el más nuevo de todos, debe dejar de producirse. Cuando sumas eso a que Rusia perdió más de 105.000 objetivos en febrero, incluyendo más de 4.000 puestos de piloto, la destrucción de sistemas de defensa aérea clave, la pérdida de un tren de combustible y lubricantes, y los otros ataques menores que hemos cubierto en este video, hacen que este mes y medio sea muy exitoso para Ucrania. Mantengan la mirada en Irán, dice Ucrania al resto del mundo. Mientras tanto, nosotros seguiremos destruyendo las líneas vitales de la maquinaria de guerra rusa. No hay duda, los ataques de Ucrania serán más profundos y fuertes en 2026. ¿Cómo lo sabemos? Ucrania ha cambiado las reglas de los ataques aéreos al crear algo nunca antes visto. ¿Quieres saber qué ha ideado Ucrania? Mira nuestro video, donde te damos los detalles y el análisis que necesitas para ver que se avecina más dolor para Rusia. Si te gustó este video, suscríbete para no perderte las actualizaciones de The Military Show. Gracias por vernos.